En una América sumida en cambios y sueños imposibles, un espectro metálico emergía de las sombras de la historia automovilística. Era el año 1959. Bajo el cielo gris de Blytheville, Arkansas, dos hombres, Waldo Cotner y Robert Bevington, unieron sus destinos en un pacto de innovación y audacia, fundando la Cotner and Bevington Corporation. En una época en la que la velocidad era una religión y la expansión parecía ilimitada, construyeron una moderna planta, una catedral de hormigón y hierro dedicada a transformar Chevrolets y Buicks en máquinas únicas. Pero fue en la robusta carrocería de los Oldsmobiles donde encontraron su verdadera vocación. Crearon el Seville, un coach asequible, reconocido por su eficiencia y agilidad, un depredador discreto en un mercado saturado de bestias pesadas y bebedoras. Aún así, la operación nunca pasó de ser un pequeño taller de conversiones. La falta de capital se contraponía a una habilidad artesanal poco común, un cuidado casi reverente por cada fibra y tornillo. Sin embargo, el destino es un arquitecto caprichoso. En 1965, la colosal TIPCO Wayne Corporation se cruzó en su camino, un nombre pesado que ya atravesaba un siglo de historia, conocido por las conversiones de autobuses escolares y más notablemente por poseer Miller Meteor, los creadores de las ambulancias Cadillac que más tarde darían forma al legendario Ecto 1. Al adquirir Cotner and Bevington, el conglomerado impuso una nueva misión: aplicar sus habilidades a los Oldsmobiles, una alternativa más accesible a la nobleza Cadillac. Ahora trabajarían sobre la colosal plataforma del Oldsmobile 98, domando su amplia distancia entre ejes para crear íconos de la carretera que aún conservaban la dignidad y el refinamiento de sus primos más aristocráticos. Pero toda llama arde hacia las estrellas antes de apagarse. Fue en este crisol de oportunidades y restricciones donde germinaría la idea más descabellada de todas, el nacimiento del Jetway 707, un coloso que desafiaría los límites de la imaginación y la ingeniería. Si te apasionan estas historias olvidadas en las que hombres comunes desafiaron a gigantes e intentaron cambiar el curso de la historia sobre ruedas, no olvides darle al me gusta al vídeo, suscribirte al canal y considerar tu apoyo. Juntos mantenemos viva la llama de estas leyendas ocultas. El año 1966 irrumpió en el horizonte como un trueno de acero y fuego cargado de electricidad y posibilidades. Fue en esa época cuando apareció el Oldsmobile Toronado, una gloriosa aberración en las carreteras que desafiaba todos los dogmas conocidos. Su diseño agresivo, su tecnología revolucionaria, su colosal motor, su larga distancia entre ejes y sus enormes neumáticos. Todo en él gritaba ruptura y admiración. El Toronado trajo al mundo una plataforma de tracción delantera sin precedentes para vehículos de su tamaño, impulsada por un motor V8 de 7 litros y medio, acoplado a un sistema llamado Unitized Power Package, UPP, desarrollado durante 7 años. Su distancia entre ejes superaba los 3.000 metros, lo que le daba unas proporciones de depredador en las avenidas. Representaba el espíritu americano llevado al extremo: desafiar, dominar, vencer. Waldo y Robert vieron en el Toronado los cimientos de una nueva dinastía. Soñaban con ambulancias, coches fúnebres y limusinas construidos sobre esa atrevida arquitectura. Reunieron sus proyectos, sus maquetas y sus ideales y acudieron a Miller Meteor en busca de aprobación y financiación. Solo recibieron desprecio y puertas cerradas. Para los ejecutivos de la época, convertir el Toronado en un autocar sería traicionar el pedestal reservado a Cadillac, cuyo aura de lujo supremo nunca podría ser amenazada. Un Oldsmobile 98 convertido pasaba desapercibido a la sombra de Cadillac. Un Toronado, sin embargo, sería una estrella rival. Rechazados y marginados, Waldo y Robert
Tomaron la decisión que lo cambiaría todo. Vendieron sus acciones, rompieron con Divco Wayne Corporation y levantaron su propia bandera. Así nació American Quality Coach, AQC. Impedidos de usar sus propios apellidos, compraron de nuevo el terreno de Blytheville, donde sus ideas habían germinado años antes. Allí, entre paredes manchadas de aceite y recuerdos de gloria pasada, se prepararon para una nueva guerra, no contra competidores directos, sino contra el propio destino, que parecía destinado a aplastar toda audacia. El rugido del toronado resonaba de nuevo en sus almas, ya no como el canto de una oportunidad perdida, sino como el sombrío himno de una rebelión que se avecinaba. El primer soplo de vida de American Quality Coach tomó forma en una criatura colosal, el Jetway 707, construido sobre el alma salvaje del toronado. Este titán de 8 metros y 53 centímetros de largo lucía con orgullo 8 puertas laterales que daban paso a hasta 15 almas errantes. En una época en la que las limusinas tradicionales dictaban las normas de la elegancia, el Jetway surgió como un grito de rebeldía. Aunque su idea parecía absurda a primera vista, había precedentes históricos. La legendaria Checker Motors Corporation, desde los años 20, ya se había aventurado en el mundo de las conversiones audaces. En 1962 lanzaron el Aerobús, del que se fabricaron aproximadamente 36.600 unidades, equipadas con motores Chrysler y General Motors, destinadas principalmente al transporte de pasajeros entre aeropuertos y ciudades. Del mismo modo, en los años 40, Stateway Coaches transformaba Cadillacs en auténticas embarcaciones terrestres, cumpliendo la misma función de transportar multitudes con lujo y eficiencia. Pero el Jetway 707 superaba todos estos conceptos. Cada pasajero, en lugar de compartir asientos corridos, tenía su propio trono, butacas individuales, tapizadas con espuma gruesa y lujosa, como si cada viaje fuera un rito de iniciación. Su nombre evocaba al más icónico de los aviones, el Boeing 707, clara referencia al espíritu de grandeza e innovación. Externamente la visión era casi sobrenatural. El techo elevado con claraboyas integradas, una característica heredada de los famosos Vista Cruiser de Oldsmobile, daba al vehículo un aura de santuario rodante, bañado por la luz celestial que se filtraba a través de los paneles de cristal. Su estructura requería una fuerza sobrehumana para domar su enorme peso. Por ello se adoptó un innovador sistema de 6 ruedas, utilizando 2 ejes traseros, algo inédito en la historia de los autocares. Ninguna otra limusina de la época se atrevió tanto. Bajo el capó, la bestia estaba impulsada por el furioso corazón del toronado, un Mopo 8 de 7 litros y medio, el legendario Rocket 455, capaz de generar 375 caballos de vapor y un brutal par motor de 691 Nm. Era potencia bruta, alimentada por la tecnología de tracción delantera, que permitía un piso plano de punta a punta, privilegiando el espacio y el confort. El Jetway 707 no era solo un automóvil, era un manifiesto sobre ruedas, un monumento al exceso, a la visión sin límites, al deseo humano de desafiar los límites de lo que parecía posible. Y como todo monumento erigido contra la corriente del tiempo, su caída sería tan épica como su ascenso. El Jetway 707 no era un coche, era una declaración viva de poder, audacia y locura. Con sus 28 pies, unos 8 metros y medio, extendiéndose como el casco de un barco por las avenidas, el Jetway no se limitaba a existir, dominaba. Su distancia entre ejes era de 4 metros y 70 centímetros, una distancia monstruosa si se compara con la ya generosa distancia entre ejes del toronado original, que apenas superaba los 3 metros. En la práctica, esto significaba que el Jetway ocupaba más espacio que muchos camiones de carga de la época, pero con la elegancia de una limusina de lujo. El número de puertas, 9,
si contamos la escotilla trasera, era sólo el preludio de su grandiosidad. Cada una de ellas era un paso solemne hacia el interior, donde hasta 15 pasajeros se acomodaban en asientos individuales revestidos de espuma de primera calidad, bajo un techo elevado con claraboyas integradas, como si navegaran bajo un cielo artificial. El espacio para el equipaje, según American Quality Coach, era de unos 9 metros cuadrados. En la práctica, los informes de los usuarios de la época indican que la capacidad no era tan impresionante como se prometía. Un pequeño sacrificio en nombre de la estética y la innovación. El peso total del Jetway 707 sigue siendo una incógnita en los registros históricos, pero las soluciones adoptadas para mover este titán revelan las proporciones de su masa. El motor Rocket 455, con sus 375 caballos de vapor y 691 Nm de par, impulsaba a la criatura hacia adelante. Era el mismo conjunto mecánico utilizado posteriormente en las autocaravanas GMC de los años 70, lo que demostraba la robustez y la eficiencia de su ingeniería. El sistema de tracción delantera, poco habitual en vehículos tan grandes, permitía una distribución interior superior y un suelo completamente plano, revolucionando el confort de los pasajeros. Para reforzar aún más la estabilidad y soportar el peso colosal, la estructura recibió 2 ejes traseros, lo que le confería 6 ruedas, algo inédito en vehículos de pasajeros de ese tamaño. El Jetway 707 no solo rompía las reglas, reescribía los fundamentos de lo que podía ser un automóvil. Era, en esencia, un fragmento del futuro, arrancado a la fuerza y llevado a un presente que apenas podía comprenderlo. Y como todo lo que nace adelantado a su tiempo, su historia caminaba inexorablemente hacia el olvido, no sin antes dejar una huella profunda, como las huellas de un gigante en la tierra húmeda. El peso de los sueños se convirtió para American Quality Coach en una carga insoportable. El Jetway 707, esa maravilla de acero y exceso, nunca encontró su público. El plan era ambicioso, producir 300 unidades solo para el año 1968, pero como tantas promesas audaces lanzadas contra el muro de la realidad, el proyecto se derrumbó antes incluso de llegar al campo de batalla. En 3 años de existencia se alcanzó menos del 20% del objetivo. Las estimaciones actuales sugieren que entre 50 y 100 unidades del Jetway 707 vieron la luz del día, aunque la neblina de los registros y el implacable paso del tiempo hacen imposible precisar una cifra exacta. La quiebra era inevitable. Cada Jetway requería una inversión colosal en materiales, horas de trabajo artesanal y soluciones técnicas de vanguardia, un lujo que sin suficientes compradores se convirtió rápidamente en una condena. El coste en pose de mantener viva esa monstruosa visión agotó las reservas de la empresa hasta la última gota, y así American Quality Coach, nacida de la rebelión y alimentada por la esperanza, sucumbió ante la indiferencia del mercado. Mientras tanto, la vieja Kotner and Bevington, aún respirando bajo la sombra de su antigua gloria, prolongó su agonía hasta 1975, produciendo discretamente coches fúnebres y ambulancias. 5 años más de vida para una empresa que ya no pertenecía a sus fundadores, que veían desde lejos cómo sus antiguos sueños se convertían en meras operaciones comerciales sin alma. El Jetway 707, sin embargo, se negó a desaparecer por completo. Algunas unidades sobrevivieron, escondidas en colecciones privadas, refugiadas en garajes olvidados o resurgiendo ocasionalmente en subastas como espectros que se niegan a descansar. Cada superviviente es una cápsula del tiempo, una prueba silenciosa de que, por un breve instante, la audacia fue más importante que la prudencia y el sueño más fuerte que el miedo. Hoy, el Jetway 707 resuena como un canto fúnebre
en las olvidadas orillas de la historia del automóvil, un susurro para aquellos que aún se atreven a escuchar. La verdadera grandeza no reside en la longevidad, sino en el valor de haber existido contra todo pronóstico. Con el paso de las décadas, el Jetway 707 se disolvió casi por completo en la bruma del tiempo. Solo quedaron fragmentos dispersos, una fotografía envejecida, una carrocería oxidada, un motor silencioso abandonado bajo el peso de los años. Cada vestigio, por frágil que sea, lleva consigo el eco de una época en la que soñar a lo grande todavía era un acto de valentía. El Jetway no conquistó el mercado, pero se arraigó profundamente en el imaginario de los apasionados de la historia, del automóvil. Su imagen titánica, con 8 puertas abiertas como las alas de un pájaro de acero, se convirtió en símbolo de aquellos que comprenden la belleza de los sueños trágicos, sueños que desafían la razón y solo sucumben ante la inevitabilidad del tiempo. No fue solo un automóvil, fue un grito de guerra silencioso contra la mediocridad, un recuerdo eterno de que la innovación genuina a menudo nace aislada, incomprendida y no pocas veces condenada al ostracismo. Hoy, cada vistazo a un Jetway 707 superviviente, cada fotografía descolorida encontrada en archivos olvidados, es una llamada que aquellos que aún creen en la rebeldía de las máquinas, en la audacia de los que se niegan a seguir los caminos fáciles. Si esta historia te ha emocionado, si la leyenda del Jetway 707 ha encendido en tu corazón la llama de los sueños imposibles, disfruta de este vídeo, suscríbete al canal y considera la posibilidad de apoyarnos. Gracias a ti podemos seguir sacando a la luz esas almas de acero que un día se atrevieron a cruzar la línea de lo común y desafiar su propio destino.